Saludo esta tarde a Arturo Huerta, profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, que esté con nosotros en esta tarde. Arturo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Adán. Aquí estamos, gracias. Gracias a ti. Pues las remesas y bueno, afortunadamente yo creo que para nuestra economía, ya lo dirás tú, vemos las cifras que van en aumento, van en un crecimiento, principalmente los últimos meses de este año han crecido, batido incluso los récords históricos de llegada de los dólares, de los migradólares, también como se les dice. ¿Esto qué impacto tiene en la economía mexicana, Arturo? No son indicadores propios, es dinero que llega del extranjero, pero ¿qué impacto tienen en nuestra economía? ¿A qué le suman o qué efecto causan en ella? Mira, en el 2010 las remesas representaban el 2% de la actividad económica del país y el año pasado, en el 2021, pasaron a representar el 4% del Producto Interno Bruto. Es decir, en 11 años se ha duplicado su participación en la actividad económica del país. Si vemos a nivel del consumo, en el 2010 participaban con el 3.3% en el consumo nacional total y el año pasado con el 6.2%, es decir, se duplicó también su participación en el consumo. Es decir, si no estuviésemos recibiendo esas remesas, la actividad económica del país sería menor, el consumo sería menor, igual que la inversión. Fíjate, en el caso de la inversión pública, en el 2010 las remesas representaban el 35% de la inversión pública. Y como el gobierno ha venido disminuyendo la inversión pública en todo este periodo, el año pasado las remesas superaban en 141% a la inversión pública. Igual, en el caso también de la participación de las remesas en la inversión privada, en el 2010 eran el 12%, perdón, y en el 2021 pasaban a representar el 23% de la inversión privada. Y también las remesas están superando la inversión extranjera directa. En el 2010 eran el 87% de la inversión extranjera directa que el país recibía y en el año pasado, en el 2021, fueron superiores en 163% de la inversión extranjera directa. Es decir, las remesas se han constituido en el principal fuente de ingresos de divisas al país, que supera las exportaciones de petróleo, la inversión extranjera directa, supera el turismo, supera las exportaciones agropecuarias, las exportaciones automotrices. Entonces se han convertido en un recurso muy importante para mantener la actividad económica y también, yo diría, para disminuir el déficit de cuenta corriente en la balanza de pagos. Entonces, pasaron de ser algo complementario, tal vez de 2010, a algo que ya es fundamental. En algún escenario, ya estando así, si le quitáramos esta entrada de divisas a nuestro país, ¿en qué situación estaríamos? Mira, fíjate lo contradictorio que es el sistema en el cual estamos. O sea, como la economía nacional no genera empleo suficiente para todos aquellos que buscan empleo y no lo encuentran, y aparte las remuneraciones son muy bajas, por décadas la población, parte de la población mexicana ha emigrado a Estados Unidos en la búsqueda de mejores opciones de trabajo y mejores opciones de nivel de vida. Y eso ha redituado en beneficio del país por los recursos que mandan a sus familiares. Entonces, por un lado, la economía los expulsa del país y por otro lado, ellos vienen a contribuir a que la actividad económica no decaiga más de lo que acontecería si no estuviésemos recibiendo esas divisas por parte de ellos. Ahora, estos dólares, este dinero que llega, ¿tiene algún gravamen o tiene alguna utilidad que le produce nada más a quien es el intermediario? Pues sí, o sea, los intermediarios han ganado porque ellos cobran comisión para el envío de esos recursos al país. O sea, el gobierno, lógico, no establece impuestos a esa remisión de remesas, pero las que comercializan, las instituciones bancarias que hacen esos trámites sí cobran comisiones. De ahí que el gobierno ha tratado a través de la banca de bienestar que se canalicen estas remesas sin cobro por parte de los
inmigrantes nacionales que están en Estados Unidos para que transfieran recursos a sus familias sin cobro alguno. Pero sigue todavía monopolizado esa transferencia de recursos por parte de la banca privada. Las remesas como tal, son aliciente para generar espacios de microeconomías o de economías en regiones y en lugares, o se canalizan a lo largo y ancho del país. Mira, las entidades federativas que más reciben remesas son Michoacán, son en Guerrero, y lógico, esto contribuye a las familias que reciben esos recursos, ya sea hagan reparaciones de su casa o establezcan pequeños negocios, y entonces vemos una distribución, repito, de estados como Michoacán, Zacatecas, repito, que son los que más reciben en proporción a los otros estados de la República. Oaxaca también juega un papel importante en ello. Y lógico, esto viene a mitigar los niveles de pobreza presentes en estos estados, que son a su vez los que más expulsan mano de obra en la búsqueda de mejores oportunidades de niveles de vida. Ahora, esto es lo que pasa acá. Arturo, ¿qué se sabe de lo que pasa allá en los Estados Unidos? A los estadounidenses no, digamos que este dinero no les produce o no le ven un área de oportunidad para poder obtener de ahí también algo de ganancia, o Estados Unidos simplemente con satisfacer sus necesidades de mano de obra, con eso es suficiente. Mira, para Estados Unidos ha sido muy importante esta migración de mano de obra, que no solamente la recibe de México, sino de un montón de países. De hecho, fíjate, hay un dato donde ha disminuido la migración de mexicanos dentro de la migración total que recibe Estados Unidos. Qué sé yo, aquí tengo el dato de cómo la migración mexicana representaba el 30% en el 2007 de la migración que recibía Estados Unidos, y en el 2021 pasó a ser el 23%, ¿no? O sea, pasó de 30% en el 2007 a 23% de la inmigración total que recibe Estados Unidos. Y para Estados Unidos es fundamental esto, ¿para qué? Para mantener bajos salarios. E impulsar y también hay que tomar en cuenta que los mexicanos hacen el trabajo que los estadounidenses no realizan. Entonces, ¿dónde están ubicados los inmigrantes mexicanos? Están ubicados fundamentalmente en la construcción. El 22.9% de los trabajadores inmigrantes mexicanos de Estados Unidos están en la construcción, el 14% están en alimentos y hospedaje, el 11% en manufactura, el 8% en comercio. Entonces vemos que lógico, en la construcción también son los que más ganan. Reciben una remuneración anualizada de $46,000 anuales. Eso era en datos del tercer trimestre de este año del 2022. Y luego también transporte. En transporte también remunerados, creo que actúan ahí como choferes o cargadores, $48,000 anuales. En la manufactura reciben $47,600 anuales. Pero si nosotros lo comparamos con los sueldos que ganan los estadounidenses, pues, lógico, están a la mitad o mucho menos de la mitad de lo que reciben los estadounidenses. Y también hay que tomar en cuenta que los productores agrícolas estadounidenses han venido presionando a los gobiernos estadounidenses a que abran la migración justo para la cosecha y para los cultivos que ellos realizan, tomando en cuenta que los estadounidenses no realizan ese tipo de trabajo. Y a pesar de la mecanización en el campo, se requiere de mano de obra en dicho sector. Arturo, para ustedes los economistas, por ejemplo, cuando hay fenómenos macroeconómicos en los Estados Unidos que impactan en México, como aquella crisis inmobiliaria, si no mal recuerdo, 2009-2010 en los Estados Unidos, ¿ahí qué papel juegan las remesas? ¿Ese dinero se vuelve importante o perjudica incluso ante este fenómeno macroeconómico?
Pues efectivamente, o sea, los datos reflejan que en contextos de crisis en Estados Unidos de desaceleración económica disminuye el número de trabajadores inmigrantes mexicanos. Lo podemos ver ahora con respecto a la crisis del 2020. Fíjate, en el 2019, en el primer trimestre del 2019 había 7.700.000 inmigrantes mexicanos, y en el segundo trimestre del 2020, justo en el contexto donde golpeó más fuerte la epidemia, pasaron a ser 5.700.000 inmigrantes mexicanos, es decir, disminuyeron en 2 millones, repito, en el lapso de un año. Y actualmente, ya en el tercer trimestre de este 2022, ya están en 7.429.000. Es decir, se han recuperado, pero están por debajo de los niveles que había en el 2019. Es decir, y también, si vemos una tendencia del 2014 al 2021, la población mexicana inmigrante en Estados Unidos ha disminuido en 1 millón de personas, fíjate. A pesar de que si nosotros tomamos el tercer trimestre del 2021 con respecto al 2022, se ha incrementado, pero la tendencia es que el pico más alto de inmigrantes mexicanos fue en el 2014, y con respecto al 2014 estamos por debajo, repito, en 1 millón. Arturo, ya para cerrar, estas remesas que llegan a las familias mexicanas, ¿les permiten acceder al sistema financiero mexicano? ¿Es un sistema de inclusión financiera o sigue siendo un dinero que se queda, digamos, en el sistema de la informalidad o del manejo de efectivo? ¿O el hecho de pasar por casas de cambio sí es una inclusión financiera? Mira, hay familias que lo retiran todo y hay familias que sí ahorran. Los montos está cuantificado por parte del CEMLA, de este Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, donde el economista Jesús Cervantes es el que realiza estas investigaciones. Está documentado que las remesas más altas las reciben las familias de la Ciudad de México. Entonces, de ahí que sí hay una inclusión financiera. Y también hay un análisis donde te dicen que para el 28.5% de las familias, las remesas es la principal fuente de ingreso que ellos tienen. Para el 32% de las familias es importante, para el 32% de las familias es de poca importancia, y muy poca importancia para el 7.5% de las familias. Pero sí vemos que es muy importante y principal fuente para más del 50% de las familias que reciben estos recursos. Pues Arturo Huerta González, profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre, muchas gracias por estos minutos y por la información que nos proporcionas. Al contrario, Adán, muy buenas tardes, tengan todos ustedes.